Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. Los 40. Los 40. Los 40. ¿Qué tal, amigos de Ser Consciente? Yo soy Ana Montero, estoy muy contenta de estar hoy con ustedes porque vamos a tener un tema enorme. Seguramente hoy no vamos a terminar de hablar de esto porque es extenso y tiene muchas aristas, pero todos estamos muy, pues la verdad, digamos que curiosos de este tema que últimamente se ha abierto mucho más en nuestra sociedad, y eso es la sexualidad. Es un tema que me interesa mucho, que conozco desde chica, que aparte pues he tenido la oportunidad de formarme y de educarme en este tema, que sé que mucha gente no lo tiene, y por eso hoy queremos acercárselos a ustedes, nuestros amigos y amigas de Ser Consciente. Y justamente hoy tengo una invitada muy especial. Vamos a hablar sobre sexualidad y vamos a enfocarnos en cómo hablar de sexo a los niños, de sexualidad a los hijos, porque, bueno, escuchamos la palabra sexo y de repente salen todos nuestros paradigmas, nuestros tabús, culturalmente, los papás brincan, se ponen nerviosos, empiezan a sudar, pero la verdad es que la palabra correcta es sexualidad. Y para eso tengo a Dani Teruggi. Es especialista en sexualidad y autora de la app Hablemos de Sexualidad.mx. Y saben que es una app increíble. Ella tiene muchísimos talleres, cursos, pero en la aplicación tiene muchas herramientas para padres de familia, para maestros, para tutores. Y es que es algo de lo que ya tenemos que empezar a hablar de manera muy abierta. Dani, bienvenida a tu familia de Ser Consciente. Esta es una familia y todos los especialistas siempre se empiezan pues a unir con nosotros para transformar vidas. Esa es nuestra misión. No, pues muchas gracias a ti, Ana, por esta invitación y esta oportunidad de poder transmitir y compartir precisamente con los padres de familia este reto, ¿no? Es un gran reto, justo lo dices perfecto, porque a ver, lo primero que quiero preguntarte, y quiero, pues seguramente ahorita los padres de familia y las madres de familia están así abriendo los ojos, abriendo oídos y pues haciéndose mil preguntas, porque no estamos acostumbrados en esta sociedad latina, mexicana, hablar tanto de temas de sexualidad, y a veces no sabemos o no nos atrevemos a hablarlo con los hijos. Entonces tenemos que decirles muchas cosas, queremos apartarlos y prevenir muchas cosas, apartarlos de todo lo que hoy se ve en los medios de comunicación, pero no sabemos cómo empezar. Y los mismos jóvenes, que también ahorita platicaremos de las edades, pero los mismos jóvenes también de repente se ofuscan de escuchar de sus padres estas palabras y estos conceptos. Entonces, mi primera pregunta, Dani, que es justamente el gran reto, es ¿por qué sigue siendo tan difícil para los padres hablar de sexualidad a sus hijos? Pues mira, yo te diría que no es un reto solamente latino, es a nivel mundial. O sea, sí es un reto porque no estamos acostumbrados a escuchar la palabra, a hablar de ella, y en realidad, pues es que sí hablamos de sexualidad todo el tiempo. Claro. Necesitamos primero entender qué es la sexualidad, ¿no? La sexualidad no está ubicada solamente en mi genitalidad, sino es todo lo que soy, ¿no? Decían que tantas cosas vemos, escuchamos, hasta cantamos acerca de la sexualidad, que de repente no nos damos cuenta que no es algo que me quito y me pongo, sino es algo que soy. Claro. ¿No? Entonces la sexualidad está presente en todo mi ser, desde la punta del cabello, como yo les digo a los chavos, hasta la punta del pie. En todas mis células está escrito lo que soy. Entonces necesitamos partir
de quitarnos los miedos, porque esta gran pregunta que me haces de por qué los papás no podemos hablar del tema y demás, es que hay un gran miedo, ¿sale? Claro. Hay un miedo a qué? Hablar de mi intimidad. Y quiero liberar a todos los papás, empezando diciendo que no hay que hablar de nuestra intimidad, hay que hablar de las cosas como es. Y tenemos que centrarnos, como efectivamente lo dices, tenemos que partir de las edades. No es lo mismo cómo yo le voy a hablar a un chiquito de 0 a los 6 años, ¿no? Que a un preadolescente o adolescente, que a un adulto. Entonces, sí tenemos que partir que estamos educando a una persona sexuada desde el inicio, ¿sale? Y eso implica todo su ser. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú estás educando a tus hijos al que coman bien, al que hagan deporte, cuando tú estás educando cualquier parte de tus hijos, estás educando a una persona sexuada. Claro. Entonces, quitemos los tabús de sexualidad es igual a genitalidad. Porque no es solamente eso, es todo lo que somos. Por eso implica hablar. En cualquier ámbito de la educación estás hablando de un ser sexuado que hay que acompañar, que hay que educar. Es que es eso, empecemos porque eso es una parte de la educación que a veces obviamos o dejamos que suceda así como empírico y la verdad es que no, es una parte muy importante porque papás y mamás siempre empezamos a escuchar historias, ya sea cercanas o no tan cercanas, de temas que tenemos que prevenir, ¿no? Un tema de abuso sexual, exacto. Un tema a lo mejor de una persona que no se acepta, que no la confusión de identidad, que hay confusiones de identidad, o personas que de verdad no se saben relacionar con otros desde ahí, ¿no? Exactamente. Desde el tema de cómo te relacionas, porque sexualidad no es nada más sexo como lo relacionamos, ¿no? Siempre con relación sexual. Claro. ¿No? ¿Cómo voy a hablar y cómo le voy a explicar el acto sexual? No. O sea, es parte de, sí, pero no es lo esencial. Y no en todas las edades. Exactamente, por supuesto. Entonces, yo creo que hay que empezar diciendo que es gradualmente, ¿no? Es con naturalidad, es gradual, quiere decir que, es de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo también a la curiosidad, ¿no? Yo siempre les digo, no voy a responder, por ejemplo, de los 0 a los 6 años, siempre respondo con una pregunta, ¿no? Sí. Oye, mamá, ¿qué es sexo? En vez de extenderme, ¿no? ¿Dónde escuchaste esto? Mira, es que aquí dice sexo femenino o masculino. Ok, tú eres mujer, eres femenina, ¿no? Tú eres varón, tú eres masculino. Entonces ya no me voy por otro lado, ¿no? O el clásico. No, bueno, o sea, yo me acuerdo, tengo 4 hijas y me acuerdo que las preguntas más difíciles eran en el coche, ¿no? Entonces ibas en el coche y de repente, mamá, ¿qué es violación? Y tú, ¿dónde lo viste? ¿No? La primera pregunta, ¿dónde lo viste? Ahí dice, no violar el pasto. Y, ok, es no pisarlo y no sé qué. Entonces, pero bueno, descansabas, ¿no? Pero como bueno, te puedo contar 1000 anécdotas en lo personal y también de papás que llegan y me dicen, ay, ya metí la pata porque no quería eso y yo me extendí en otra cosa y esto y que el otro. Entonces, bueno, hay que saber el momento. Claro. Y hay que saber acompañar. Pero ¿sabes cuál es lo principal, Ana? Hay que saber qué es. ¿Por qué? Porque si yo parto de saber qué es la sexualidad, de entenderla primero yo como papá, entonces puedo educar y puedo explicar. Si yo no parto de qué es, si yo también vivo en una confusión porque nadie me lo explicó, porque yo fui descubriéndolo poco a poco, porque nadie me habló de estos temas, entonces no tengo la capacidad de poder hablarlo así. Y entonces, ¿qué pasa hoy? Lo dejo a otras personas. ¿Quién está siendo el número 1 en educación en la sexualidad? Los medios. Claro, y eso es una gravedad. Es una gravedad, porque la verdad es que, híjole, cada quien, de acuerdo al contexto en donde escuche, en donde esté expuesto, y hay mucha exposición de niños muy chiquitos, niñas muy chiquitas a medios de comunicación, desde el internet hasta escuchar la radio de refilón, ¿no? Ver algo en ahora
ha habido mucho más cuidado en lo que ponen al exterior. Pero no, o sea, es impresionante cómo mientras tú vas manejando, ellos van atentos a los anuncios, a leer. Cuando aprenden a leer, leen completo, les atrae lo que están aprendiendo. Claro. No, y hay que estar súper pendientes y sabemos que hoy mamá y papá usualmente trabajan. Sí. Entonces, ya no es lo mismo que antes el estar pendiente de todo a lo que esté expuesto tu hijo o tu hija. Entonces, ese es un tema y yo quiero preguntarte justamente, ¿cuáles son esos mitos, esos miedos culturales que tú observas en toda tu trayectoria y que siguen presentándose en los padres de familia? Primero, el miedo a hablarlo. ¿Sale? Eso es, si no me lo pregunta, no está capacitado y entonces no abordo hasta que me pregunten. Yo siempre les digo, si no te ha preguntado en ciertas edades, es que ya sabe mucho más de lo que tú piensas. ¡Wow! Sí. ¿Y qué pasa? Que si yo me espero, es que todavía no veo rasgos de que ya se está desarrollando, ¿no? En temas particulares, porque habíamos dicho que la sexualidad es todo lo que somos. Vamos a los temas particulares que son un poquito más de atención y un poquito más de acompañamiento. ¿Para qué? Para que no haya confusión, para que ellos sean capaces de decidir en un futuro lo que quieren y llegar a esa felicidad que todos queremos para ellos. Claro. Entonces, sí, me pasa muchísimo, ¿no? Los talleres principales, yo tengo talleres desde chiquitos, que es primero acompañando a los papás a cómo hablar del tema, después el desarrollo de la identidad, ¿no? Que es más o menos de primero a tercero de primaria, trabajamos ese, y después hay un taller muy bonito que es el que más me buscan los papás, que es a partir de cuarto de primaria a cuarto y quinto, que es descubriendo quién soy y de dónde vengo. Pero me encuentro con papás de decir, no, es que yo no voy a hablar del tema, no me ha preguntado nada, no veo que se desarrolle, no, nada, hasta esta etapa, ¿no? Que eso es lo que tú crees que puede ser más grave, ¿no? Porque los papás, ante ese miedo, prefieren patear la pelota. Entonces, como decíamos, hoy, ¿qué pasa? Que los niños, cuando preguntan, y si tú no les das una respuesta, ellos van y lo buscan. Hay muchos papás de, me preguntó esto, pero ¿qué crees? Ya no me volvió a preguntar, entonces me salvé. Le digo, no, perdón, pero ya fue a conseguirlo. Entonces, los primeros medios a los que se acercan son los medios de comunicación, que les van a enseñar y les van a hablar cosas que no están de acuerdo a su edad, que no tienen la delicadeza y sobre todo que no los aman. Claro. Eso es lo más importante. Al segundo que van a preguntarle es a sus amigos, que saben lo mismo que ellos, o sea, nada. O peor, ¿no? Claro, entonces yo siempre les digo en los colegios, empieza la ebullición. Me dicen, ¿qué es eso de la ebullición? Le digo, llega un niño con una pregunta real, con una inquietud real, y llega a preguntarle a su amigo de algo que escuchó, de algo que el vecino le dijo o de algo que investigó. Y está tan agobiado de lo que vio o de lo que escuchó, que llega a preguntarle al otro para ver si tiene la misma información. El otro se queda asustado, igual que él, y va y le pregunta a otro, y a otro, y a otro. Y entonces... Me encanta la ebullición. La ebullición, ¿por qué? Porque empieza así todo alrededor. Y el chisme. Claro, porque entonces... No, y los papás... ¡qué barbaridad! Llegó fulanito y le contó, y ya no te juntes con él. Papás, por favor, no hagan eso. ¿Por qué? Porque esta personita no es que esté adelantada, no, vino con una interrogante importante y quiere aclararla y no tiene nadie alrededor que pueda aclarársela y entonces la quiere aclarar con sus amigos, con sus pares. Que eso es lo que me parece increíble, ¿no? Que no nos demos cuenta los padres de familia que mejor que la confianza sea contigo. Conmigo. Pero para eso hay que prepararnos. Exacto. ¿No? Y ahí es mi siguiente tema contigo, justamente con Dani, ¿no? La experta. Me gustaría saber cuál fue también tu primer acercamiento a estos temas, ¿no? Y cómo comenzó, así como tu carrera, ¿no? Profesional, específicamente, si hubo algún tema en familia, ¿no? Sí. A ver, yo sí te voy a decir algo. He tenido la ventaja de la educación en la sexualidad que a mí me han dado, ha sido con amor, ¿no? Lo que yo observé en mis papás me decía muchas cosas, ¿no? El trato, la delicadeza, el trato de mi papá hacia mi mamá, el trato
hacia la familia, yo soy la quinta de 6. Entonces, yo sí te puedo decir que yo nací en un ambiente de muchísimo amor, porque aparte de ser la chiquita por muchos años, ¿no? Que el sexto vino después de 12 años. muchos años. Era como la más chiquita y era rodeada de ese amor y de ese cariño, ¿no? Mi primer acercamiento en estos temas fue en la preparatoria. En la preparatoria había debates, ¿no? Que el debate del aborto, que el debate de la vida, el debate así. Y me acuerdo muchísimo que una amiga, después de un debate que tuvimos escolarmente hablando, a mí me tocó defender la vida y a otros les tocó atacarla y esto y que el otro. Y esta chica se me acerca, una compañera se me acerca y me dice, Dani, me impactaste tanto tus argumentos y demás que te tengo que confesar algo. Estoy embarazada y pensaba abortar, y después de escuchar tus argumentos y tu pasión por la vida y tu pasión por el amor, he decidido que no. En ese momento yo dije, wow, cómo alguien que expresa puede, ¿no? Claro, uno va descubriendo todos estos temas un poco más chiquito, y yo sí era de las que preguntaba a mi mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y me daba respuestas, y mis hermanos también, ¿no? Entonces yo me di cuenta que tenía un cierto don en escuchar. Y de ahí partió, se presentó la carrera que estudia, que es Ciencias para la Familia, ¿no? En el Instituto Juan Pablo II en México. Y yo dije, si quiero acompañar, si quiero realmente transformar estas vidas, necesito hacerlo profesionalmente. Entonces estudié la carrera y demás. Cuando me empiezo a topar con matrimonios, me voy dando cuenta que mucho de lo que traían cargando en su vida matrimonial venía de una educación en la sexualidad mal llevada, ¿no? Claro. De algunas cosas que seguían cargando, de relaciones tóxicas, de mil situaciones. Cosas que vieron, claro. que sí. Entonces, yo, aunque platicaba y daba pláticas y charlas y asesoría en lo particular, me interesaba mucho este tema. Después, una prima de mi marido, junto con su mamá, habían sacado un libro, bueno, la mamá había sacado un libro que se llama Hablemos de Sexualidad, precisamente con los niños y con los jóvenes, y ella desarrolló unos talleres, ¿no? Y entonces, bueno, yo empecé a colaborar un poquito más con ella, a ponerles un poquito más, pues como el conocimiento que yo traía, esto y que el otro, y claro, el detonante fue el poder acompañar a mis hijas y también crear una comunidad donde mis hijas pudieran no ser solamente ellas, sino sus compañeras en general. Entonces, qué padre, porque haces una comunidad, claro, donde todos están hablando el mismo idioma. Entonces, claro, actualmente, como funcionan mis talleres es, si tú me hablas como mamá, yo te digo, tú tienes que formar el grupo, porque así yo me aseguro que tú formas tu grupo con tu comunidad. Y entonces todas las amiguitas o todos los amiguitos van a estar en la misma sintonía. Y están hablando el mismo idioma. Exacto. Y no hay esta ebullición, y también los padres los incorporas con el afán que tenemos todos los padres, es que eduquemos con amor, acompañados. Acompañar a nuestros hijos, que nuestros hijos pues de alguna manera, de todas las maneras sean exitosos, ¿no? En todas las aristas de su vida. Entonces esta es una muy importante y que no sabemos cómo abordarlo. Abordar y cómo comenzar, ¿no? Exacto. Y aquí la ventaja, bueno, yo voy acompañando hasta más allá de la universidad. O sea, también tengo para adultos, ¿no? Claro. Para las menopausias y todo esto, bueno, voy acompañando, ¿no? Porque la sexualidad no se acaba hasta que yo deje de existir, ¿no? Entonces, bueno, vamos así, poquito a poquito, y a mí lo que me encanta es que los niños que han empezado conmigo desde chiquitos, hoy puedo decir que hay universitarios que de repente me hablan y me dicen, oye Dani, queremos este tema, es que en la uni o está en discusión. Les digo, vénganse. Entonces lo que hacemos es, tiramos el tema, yo escucho primero todo lo que traen y después de escuchar a todos los chavos, entonces pongo en orden, ¿no? ¡Qué padre! Y entonces empezamos a ordenar. Y claro, ¿qué pasa con estos chavos que han venido conmigo desde hace más o menos 15 años que estoy en esta aventura?
pues tienen la confianza y tienen la seguridad de llegar a un lugar seguro. Seguro. ¿Sale? A un espacio donde saben que no van a ser juzgados, con alguien con quien confían. Y con alguien que pueden expresar todo. Y los papás les pasa lo mismo, ¿eh? Después de estar en los talleres, entienden la forma y el diálogo que se tiene que hacer. Y pues nace de esta, primero, necesidad. Primero de observar. Después era todo lo que estudié, cómo lo llevo a cabo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo aterrizamos? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro. Y siendo mamá es mucho más, ¿no? Entonces era como tener todas las aristas, ¿no? Lo que estudié, mis hijas, más la vivencia de lo que pasa en estos... Más tu matrimonio, porque también tienes un matrimonio muy, muy sano, exitoso, y yo creo que, y lo decimos siempre con nuestros especialistas, es padrísimo hablar de Desde temas... la experiencia. Y poder decir, yo ya viví esta parte, ¿no? O sea, no es algo que yo digo nada más sin haberlo experimentado. Y como mamá y como esposa, exacto, y ahora como terapeuta y como especialista y como pues autora, ¿no? De herramientas tan importantes, creo que ya tienes todos los frentes cubiertos. No, todos... Pero no se deja de aprender. Toda la vida sigo. Pero creo que es algo Sí, bien bueno, importante. Es algo bien importante porque cuando buscamos hablar de este tema y formarnos sobre este tema, queremos a alguien confiable. Sí. Entonces, qué padre que así haya comenzado esta carrera. Por eso quería preguntarte, porque también es algo que nos da mucha confianza y nos permite abrirnos, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos de las etapas, de que no se le puede hablar a cada niño, niña, de la misma manera, ¿no? Exactamente. ¿En qué edad? Porque esta es como que la pregunta que más queremos hacer. 65,000. ¿A qué edad es importante o sería recomendable empezar a hablar sobre el tema de la sexualidad desde los niños y las niñas? Ok, bueno, como habíamos dicho, sexualidad se habla todo el tiempo, ¿no? Y tiene que ser constante. Pero específicamente yo creo que lo que te refieres es cómo ya decirles el acto sexual, ¿no? En qué momento y cuál es la mejor etapa para hablarlo. Y no nada más eso, sino sus órganos, cómo funcionan, ¿no? ¿Para qué los tenemos y demás? O sea, eso, cómo comenzar estas conversaciones sobre sexualidad en temas específicos, o sea, por ejemplo, del respeto al cuerpo, de sus órganos de prevención sexuales, de abuso y demás, de cómo protegerse. Sí, mucho antes del acto sexual. Sí, yo parto, como te decía, las primeras etapas no te entienden tanto porque primero se están autoexplorando, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hablar es de su genitalidad, ¿no? Sus partes, que son privadas, que son importantes, de la intimidad. Es muy importante también hablar del pudor, que ya lo tenemos muy olvidado. ¿Sale? Claro. El pudor es la ventana que se abre y se cierra para que los demás puedan ver o no ver mi intimidad. Y la intimidad no nada más se refiere a mis órganos sexuales, sino a todo lo que soy. La intimidad de mis pensamientos, la intimidad de lo que vivo en mi casa, pero específicamente cuando estamos introduciéndolos a lo que es su cuerpo y el valor de su cuerpo, necesitamos introducir la intimidad y por lo tanto también el pudor, que es esa ventana que se abre y se cierra para que los demás vean o no vean. Entonces, eso es maravilloso, ¿eh? O sea, estás diciéndonos una clave de verdad que a mí, ahorita que me estás hablando del tema, me hace pensar que puede ser la forma en la que los papás empiecen a sentirse liberados. Como que dices, a ver, no es nada más los genitales, es todo. Y qué padre poderles hablar de todo lo que ellos son y lo que es muy íntimo, como los genitales. Como los genitales. Pero hay órganos que son más íntimos que otros. Y también los pensamientos, las emociones. Exacto. O sea, qué cosas no es... O sea, tú decides y también te puedo acompañar a que vayas guardando y que no te sientas mal por ello. Exacto. Y así como me cuido físicamente hablando, también me cuido digitalmente hablando, ¿no? Somos la misma persona quien interactúa en los medios, etcétera. Y así, padre, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es precisamente el poder manejar su identidad son en estos primeros momentos, ¿no? La identidad se desarrolla en 3 momentos. La identidad biológica, que son de los 0 a los 6 años. La identidad psicológica, que es de los 7 a los 15 añitos. Y si están bien
relacionadas estas dos y trabajadas, nos da la última, que es la identidad relacional, que soy capaz de relacionarme con aquel que es diferente. ¿Por qué? Porque yo ya me descubrí que soy un don y descubro al otro que es diferente, que también es un don. Y entonces, en ese don podemos encontrar algo que es una comunidad de amor. No voy a luchar contra ti, sino te reconozco como diferente. Pero primero se tienen que dar estas dos. Si hay algo en el trayecto que confunda mi identidad, entonces no puedo llegar a la tercera. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque el primer paso es la identidad biológica, que se da en los primeros añitos. Después, esta identidad psicológica no nada más me permite identificarme con aquel que es igual a mí y ver cómo se comporta. Ahí hablamos de la feminidad, ¿no? Claro. Yo como mujer veo a mi mamá, a mis tías, a mis abuelas y demás, y no estoy hablando de roles, sino del valor de mi cuerpo y de lo que significa ser mi cuerpo, y veo cómo se comportan. Cómo se relacionan, claro. Me identifico con ellas y entonces voy desarrollando mi feminidad. Y lo mismo el varón, ¿no? Veo esa figura paterna, cómo se desarrolla y los tíos y en base a eso desarrollo mi masculinidad. Masculinidad. Y ahorita estamos en un trance específicamente en esa etapa, porque las nuevas masculinidades, que hemos hablado mucho del tema también en este programa, ya son, digamos, cambios en la relación que tengo dentro de casa, fuera de casa, y las mujeres también estamos cambiando, no nada más los roles. Por eso a mí no me gusta hablar tanto de roles, porque el rol es cambiante, es negociable y es para todos. Claro. Que eso es muy importante. Necesitamos hablar del valor de mi esencia. Entonces, tú y yo somos mujeres, pero tú haces cosas diferentes que yo. Sí. Y no por eso dejamos de ser mujeres. Entonces, ahí tú descubres tus habilidades, tú descubres tu valor de tu estructura y lo que te permite hacer. Y yo valoro mi estructura y el valor de poder ser. Y aceptar que el otro también es distinto. Eso es. Oye, eso es maravilloso, porque sí hemos platicado 28,500 veces y a veces no nos acordamos en el día a día sobre el autoconocimiento. O sea, que es la base de una vida sana, de una vida que funciona, porque nada está bien ni mal. O sea, todos somos distintos, cada cabeza es un mundo. Pero qué padre saber que si yo me conozco, puedo relacionarme. Claro. De manera más sana. Por eso es la identidad relacional, porque yo he descubierto que soy única, irrepetible, irreemplazable, que soy valiosa y por lo tanto también reconozco en el otro ese valor. Y entonces podemos convivir. En vez de luchar, en vez de hacerte menos, en vez de aplastarte, yo saco lo mejor de ti porque tú estás sacando lo mejor de mí. Y entonces, pues bueno, se va trabajando esa identidad, ¿no? Específicamente lo que decíamos, ¿no? Primero trabajo lo que es la identidad biológica, después la identidad psicológica, y dentro de esta identidad psicológica yo necesito saber cómo se llama cada parte de mi cuerpo adecuadamente, cómo se limpia, cómo se higiene, cómo se cuida. ¿Por qué? Porque si yo no sé cómo se llama, ¿no? Si yo no sé para qué funciona, si yo no sé cómo es o para qué lo tengo, entonces claro, no puedo cuidarlo, ¿sale? Entonces se da todo, y es justo esta pregunta que decías, ¿en qué edad y demás? Lo más frágil, ¿no? Y lo que más nos cuesta trabajo como papás, yo digo que es de los 7 añitos a los 15. Porque ¿sale? Todavía los ves chiquitos y sientes, bueno, me imagino como papá, que dices, ¿y cómo le voy a hablar a este chiquito de todo lo que yo traigo aquí? No, ¿cómo lo bajo? Con temas que no corresponden. Por eso digo, libérense, porque no vas a hablar de tu intimidad, vas a hablar de los hechos o cómo son, ¿no? Con naturalidad. Exacto. Te has puesto a pensar, y siempre se los hago de referencia a los papás, la genitalidad, los órganos sexuales, son los únicos órganos que nosotros les ponemos apodos. Claro. Yo a esto no le llamo botoncito, le llamo nariz. Claro. A los genitales les llamamos, bueno, hasta panditas y los huevitos. No sí, sabes sí, la cantidad. Si yo te diera una lista de todos los apodos que le ponemos, y somos los papás. Entonces, ¿qué estoy yo transmitiendo? Que no es algo natural.
Que y no que es por algo- eso tengo que ponerle un apodo, Exacto. porque si le Hay doy algo por su tan nombre- sucio y tan mal Exacto. que no lo puedo ni siquiera mencionar. Ay, no, desde ahí empezamos. Desde ahí Qué empezamos. impresión, o sea, esto de verdad es un mundo que se abre a todos los papás que ahorita nos están escuchando y las mamás, porque yo creo que te quita un peso el decir, no pasa nada si le digo por su nombre No, a al contrario. todos los órganos de su cuerpo. Al contrario. Al contrario. O sea, yo no llego hoy con un dolor aquí muy fuerte y decir, doctor, me duele algo. Pues el doctor sabe por su ciencia que aquí está el apéndice. No le va a hablar al doctor que opera y le dice, oye, te mando a una paciente con apendicitis. Y no llego con el otro doctor y me abre la cabeza. No, me abre aquí porque aquí está el apéndice. Entonces, necesitamos saber el nombre correcto, dónde está, para qué funciona, para poder cuidar y conservar. Así de sencillo. Y qué impresión, porque eso implica una conciencia. O sea, nuevamente, el generar conciencia en nuestros hijos, por más chicos que sean, desde que comienzan a hablar, así como le dices, ¿dónde están tus orejas? ¿Dónde está tu nariz? ¿Dónde están tus ojos? Y cuando empiezas a profundizar y ellos también empiezan a preguntar, que ese es el siguiente tema, ¿no? O sea, las preguntas inesperadas, que es lo que nos decías al principio, que nos sacan a veces de nuestro contexto. De nuestro día a día. Porque dices, metemos el clutch. porque dices, ¿y de dónde escuchaste? Muchos papás tienen miedo de esas preguntas. Sí. Y Las en cuanto evaden. los niños empiezan a hablar y empiezan a relacionarse, empiezan a ver, como decíamos, se exponen a medios, se exponen a los amigos en la escuela, que a veces los amiguitos o las amiguitas tienen hermanos más grandes o están viviendo otras cosas en su casa. Y eso pasa en todas las escuelas y eso pasa en todos los niveles socioeconómicos. Y de verdad sí tenemos que tener las antenas bien puestas. Sí. Porque a lo mejor tu hijo tú te has preparado, te estás preparando, le has hablado con amor, pero a veces pasa Claro. que alrededor tiene pues una Otro comunidad y que a veces están viviendo otras cosas. Entonces, esa información que llega, a mí me gustaría que habláramos más que de las preguntas inesperadas, que ya nos dijiste. Ya nos dijimos por algunas. por dónde, ¿no? Hacer unas más preguntas y no regarla. Sí. Pero hablar de cómo hacer que tengan esa confianza, Sí. en lugar de ofuscarnos. O sea, cómo cambiar en nuestro chip de papás, es que necesito la confianza de mi hijo o de mi hija para poder cuidarlos. Y lo que quiero es prevenir, es cuidar, es acompañar, es que sea exitoso, es que cuide de su físico, de que su cuide persona completa. de su emoción, o sea, de él mismo, de ella misma. ¿Cómo hacer que esa confianza me la tenga a mí antes de ir al punto de ebullición, antes de escuchar todos los demás? Necesitamos adelantarnos un poquito. Aunque creamos que no es momento, es momento. ¿Sale? Primero entender estas etapas que hemos hablado. ¿Sale? En la primera, contestar con una pregunta para ver hasta dónde, pero contestar. No decir, ay, ya no me volvió a preguntar y ya no habla del tema. No. Habla del tema. También se vale decir, oye, esto está muy interesante lo que me estabas preguntando. No lo sé, pero déjame investigarlo, déjame informarme y lo abordo. Y sí abordarlo, porque si no, lo busca. ¿Sale? Claro. Y también generar. Hay edades donde tenemos que generar. Porque en esta otra parte de los 7 a los 15 años, cuando los papás me dicen, es que no me han preguntado nada, yo me voy a esperar hasta que me pregunte. Les digo, no, ya sabe más de lo que tú sabes. ¿Sale? Ya lo preguntó a señor ChatGPT, Google o lo que sea, ¿no? A sus amigos, a los profesores, si les fue bien y les dieron una respuesta, al último nos están dejando a nosotros. Y lo peor es que quién sabe si esté bien informado. Exactamente. Entonces, aborda el tema. Aunque digas, oye, no lo sé, ¿por qué no lo investigamos solos? Aunque sea algo que me pare de puntas y diga, no, abórdalo. Porque tú lo vas a hacer mejor que nadie. ¿Y porque cómo? eres su papá y lo vas a hacer con amor. Claro. Y esto tenemos que tenerlo súper claro, ¿sale? Claro. Y tenemos que dar respuesta. Porque si yo espero hasta acá, hay tanto movimiento de las hormonas que no me entiende. Yo le quiero gritar y le quiero proponer, pero no me entiende porque apenas está entendiendo él mismo. ¿Has oído esa frase de hormona mata neurona? Sí. Es en esta etapa.
¿no? Donde yo le quiero decir muchas cosas porque creo que ya es el momento, pero no he captado que el mejor momento es aquí. Freud decía que es una etapa de latencia que no servía para nada. Claro, él se basaba en todas las reacciones sexuales, ¿no? Eso le atraía mucho a él para estudiar. Entonces decía que esta etapa era la etapa donde era el descubrimiento y la fálica, y digo, la oral y la anal, y de este lado era el impulso sexual y no sé qué. Y decía, esta etapa es perdida. Y yo digo, esta etapa es la más importante. Claro. Porque es una etapa de tranquilidad donde no hay cambios tan drásticos, y en esta etapa es la etapa de la ciencia. Si tú te fijas, en los colegios es cuando se explica el aparato digestivo, el cómo funciona el locomotor y el no sé qué. El único que no tocan son los genitales, claro, ¿no? El aparato reproductor. ¿Por qué? Porque ni siquiera la escuela lo está promoviendo, porque le tiene pavor. Entonces, si nosotros aprovechamos esta parte para abrir esa comunicación no empieza acá, empieza desde acá. Claro. Esta comunicación tiene que ser gradual, pausada, y tiene que ser la confianza desde el inicio. Y no en el momento en el que ya están las hormonas volviéndose locas. Porque eso es real. Sí. O sea, eso es totalmente real. Las hormonas, los papás a veces damos por sentado que los hijos van a crecer y que están iguales siempre. No. Y que, bueno, está creciendo, está madurando. Pensamos que es un tema solamente mental. Y es que es un tema químico. Todo completo. Entonces, no nos acordamos de esas etapas hormonales. Y qué padre que lo digas, porque creo que a veces esa va a ser la clave. Y para muchos ya está siendo demasiado tarde y entonces lo quiero abordar y entonces ya quiero decirle... Voy demasiado tarde. Ana, te pongo un ejemplo para contestar concretamente esta pregunta. ¿Qué pasa si yo llego contigo y te digo, Ana, te invito a mi cumpleaños? Mi cumpleaños va a ser en el centro cultural y es la única información que te tengo. Te quedas pensando, híjole, en el centro cultural hay no sé cuántos salones, ¿no? ¿Cuántos años cumplirá Dani? ¿Es formal, no formal? ¿Qué día es? ¿En qué mesa me sentaré? Pues, ¿cómo vas a ese evento? Igual y con tan poquita información dices, no, mejor no voy. Si yo llego y te digo, oye, Ana, ¿qué crees? Voy a cumplir 46 años y voy a hacer mi fiesta de los 60, ¿no? Y entonces vas a ser en el centro cultural, en el salón 4, y vas a estar sentada en la mesa 3 y va a estar fulanita, fulanita, fulanita. ¿Cómo vas a esa fiesta? Mucho más segura. Claro. Porque tienes toda la información de lo que va a pasar. Cuando nosotros recibimos toda la información de la etapa en la que vamos a entrar, entramos con mayor seguridad. Y eso es lo que tenemos que hacer los papás. Sabemos que la siguiente etapa es esta. Me empapo de qué es esta etapa. Y te aviso. Igual con los permisos, cuando se presenten los permisos más adelante, para un papá, lo que más nos cuesta trabajo no es hablar de sexualidad, son los permisos. Sí, porque quieres como evitar a toda costa cualquier riesgo. Y entonces, ¿qué hacemos si nos adelantamos? Oye, en la fiesta puedes encontrar a alguien que te ofrezca droga, alguien que te ofrezca alcohol, alguien que quiera pasarse contigo. Entonces, estoy previniendo, te estoy avisando, para que si sucede, puedas reaccionar. Cualquier cosa, estoy aquí, me hablas, podemos tener una clave o lo que tú quieras. Sí. Cuando yo me adelanto a lo que va a suceder, la persona entra con mayor seguridad. Y también con esa tranquilidad con la que ahora los papás le están hablando a los niños y a las niñas, a los adolescentes, sobre el alcohol, el cigarro, las drogas. Los peligros. Que ahora, antes era, y hay de ti porque es terrible y es malísimo y no sé qué. Y ahora los papás optan por decir, a ver, puede haber, la verdad es que no estás en edad. Si lo pruebas, prefiero que lo pruebes aquí, junto a mí, y que veas que tampoco sabe rico, ¿no? O sea, también el alcohol, no sé. Y entonces ya cuando vas dices, pues no, para mí, yo ya lo probé junto a mi papá, no me gustó, prefiero divertirme de otra manera, prefiero ir a bailar. O sea, que ya hay otras técnicas que los papás están optando por hacerlo con naturalidad. Y de este lado creo que también nos cuesta más trabajo, pero si lo hacemos con naturalidad, también es mucho más fácil que se acerquen. Porque saben que en ti van a encontrar la respuesta. Y una respuesta sincera, una respuesta que salga del corazón. Porque tú me amas, porque tú me has guiado,
porque tú vas a estar ahí, no tienes ninguna conveniencia conmigo. Claro. Porque sabes quién soy. Entonces, si generamos eso desde el principio, Ana, o sea, yo digo, yo trabajo para la prevención. Atiendo situaciones de riesgo también, ¿sale? Y el recuperar a estas personitas de situaciones de riesgo, cuando he tenido la oportunidad de estar en el DIF, en BIFAC, en comunidades rurales y demás, o sea, para mí lo que más me duele es que un chavo o una niña me digan, a mí nadie me lo dijo. Y si yo lo hubiera sabido, y si yo hubiera estado con los elementos para defenderme, otra cosa hubiera sido. Claro. Entonces, cuando los papás me dicen, es que no es momento y esto y que el otro, siempre les cuento una historia que a mí me marcó, ¿no? De una chica, no sé si tenemos todavía tiempo para, pero adelante. De una chica que cuando ya pude salir un poco más a las zonas rurales y demás, llegamos a dar un taller a una escuela de bajos recursos y yo veía a una chica de 9 añitos, una niña de 9 añitos porque era niña, cargando a un bebé. Yo primero pensé, pues puede ser su hermano, ¿no? En las comunidades se da mucho que se van inclusive a la escuela con sus hermanos porque la mamá se fue a trabajar, esto y que el otro. Sí. Al final del taller me di cuenta que era su hijo, de 9 años. Y se me acerca y me dice, Dani, voy a decir palabras fuertes. Sí, adelante. Dani, si yo hubiera sabido que el pene tenía que entrar dentro de la vagina para quedar embarazada, lo hubiera detenido. A mí esas palabras me marcaron. ¿Por qué? Una niña de 9 hermanos, el papá se va a Estados Unidos, intenta cruzar, en el trayecto fallece, no lo logró, deja a toda la familia, ella empieza a crecer y ella lo que necesitaba era una figura paterna, un abrazo, una caricia, alguien que sosteniera porque no lo tenía. Se hace novia de un niño de secundaria y un día, estando en besos, abrazos, de repente ella entra en shock porque ella ya no sabía lo que él estaba haciendo. Al principio decía, me siento querida, me siento... pero llegó un momento donde entró en shock. Y entonces, en ese entrar en shock, él empieza pues, a tener una relación sexual con ella y ella no sabía. Cuando me dice esto, me dice, es que yo lo hubiera detenido si lo hubiera sabido. Sí, que no se trata de un abuso, que no se trata, o sea, no, pareciera ella, consensuado, pero realmente ella no sabía. Claro, es menor, lo que quieras, claro. pero era una situación donde los dos se dejaron llevar, pero ella entró en realidad en un shock, porque no sabía lo que estaba pasando, no entendía. Meses después entendió lo que había pasado y después de mi curso lo entendió mucho más. Entonces, cuando los papás se me acercan y me dicen, es que no es tiempo, es que no le hables de la penetración y esto y que el otro, no, qué barbaridad. Digo, a ver, necesitamos entender que si yo voy hablando de las cosas como deben de ser, no estoy fracturando su inocencia, la estoy conservando. Claro. ¿Por qué? Porque le hablo con la verdad, le hablo con amor y voy guiando en este sentido. Imagínate el lazo que se fortalece entre padres e hijos cuando esto se hace de manera sana. Exacto. ¿No? O sea, que eso es algo que a veces no nos volteamos a pensar. O sea, el lazo de confianza entre los padres con los hijos y los hijos con los padres. Sí. Porque una persona que está mejor preparada, aunque sea un adolescente, le tienes más confianza. Claro, por como supuesto. papá. Por porque supuesto. sabes que ya lo hablaste. Y si me ha acompañado tantas veces, yo sé que en casa puedo hablar de todo. Ana, ¿tú no te acuerdas en tu casa cuando los adultos se ponían a hablar de temas conflictivos y demás? Bueno, yo estaba de chiquita así de... ¿Y quién va a ganar? ¿Y quién opina? Y entonces escuchabas a tu tío que era el sacerdote, ¿no? A tu tío que era completamente... sí, o sea, hablaban de todos y te ibas formando. En la familia es donde se forma. Claro. Y hoy ya no traemos temas importantes a la mesa, porque esto no se habla aquí. No, es impresionante cómo ahora también las nuevas familias, las familias que se están formando, las familias modernas, están también hablando de todo con los niños. De todo, y dejen que escuchen un poco de todo. Y eso a mí me gusta. Qué bueno que está regresando.
Porque antes la verdad es que nos exponían a muchos temas, pero también te formabas. Por supuesto, acababas formándose. Comentando, ¿no? claro. Y si ellos veían que no era edad para ti, te mandaban a buscar la ramita de tenme acá. De tenme acá. ¿No? Sí, claro. Pero hoy lo estamos regresando a hacer, Dani. Sí. Hoy sí te puedo decir que las nuevas familias, los nuevos papás, que escuche las Nos cosas atrevemos como son. un poquito más. Un poquito más. Y al final es esto, ¿no? O sea, no es que estemos explorando ni inventando con nuestros hijos, No. pero creo que ahora estamos mucho más informados y queremos prepararnos más. Tenemos que Entonces, formarnos más, no hay nada más informarnos. eso. Y creo que las herramientas que tú compartes en tu aplicación, que los invito a descargar y a bajar todas las herramientas y de verdad a integrar esto a su vida y a la vida de sus hijos en familia, Sí. ¿no? A leer en familia, a ver en familia, a prepararse y de verdad poder seguir acompañando a sus hijos. A ver, el amor lo aprendemos en la familia. Es el primer dato para poder capacitarnos para amar. En la familia nos capacitan para. Entonces, no nada más basta tener la capacidad de amar que tenemos todos los seres humanos. Hay que educar en el amor. Y eso empieza precisamente en casa, ¿no? Con los primeros vínculos que se forman y dependiendo de esos vínculos va a ir creciendo. Y eso es lo que necesitamos apostarle. Claro. Ay, Dani, gracias por todo. De verdad que ha sido un programa súper enriquecedor. Me encanta platicar contigo. Yo te compartía que mi mamá fue sexóloga, fue la primer sexóloga clínica en Puebla y era cuando rompió, imagínate todos los paradigmas. Sí. Era increíble escuchar sobre esto desde chiquita. Tuve la oportunidad. Y tuve la oportunidad de cuidarme y tuve la oportunidad de, como dices, o sea, de ser acompañada en estos temas. Pero bueno, finalmente yo creo que cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo, cada contexto es diferente y qué padre que podamos tener especialistas como tú. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar en igual, hablemos de sexualidad.mx. Digo, yo estoy como Daniela Teruggi también en mis redes sociales. No subo mucho de contenido en lo particular, pero sí en hablemos de sexualidad un poquito más. Padrísimo. Y pues bueno, a ver, ténganme también paciencia porque yo sí soy de las que primero fue mamá. Me decían las mamás, ¿por qué los cursos los das hasta en la noche? Porque primero acabo con lo mío. Claro. Yo necesito ser coherente con mi vida, ¿no? Claro. Y para mí, mi proyecto principal es mi familia. Claro. ¿No? Y sí les decía, perdón por dar lo que me sobra, pero es lo que puedo dar, ¿no? Entonces sí, a veces estás muy saturada, pero vale toda la pena. Y te voy a decir, ahorita que ya mis hijas empiezan a estar más grandes y ya tengo un poquito más de tiempo, apenas me estoy metiendo en las redes y todo eso. Claro. Porque me decían, mamá, es que si no estás en las redes no existes. Y yo, sí existo, pero bueno. No, ¿cómo no? Con la aplicación y con todas las herramientas que tienes. Vamos pasito a pasito, Claro. pero yo creo que, bueno, va siendo, no es lo ideal para mí, sino es seguir atendiendo de uno a uno las familias. Para mí ese encuentro que tengo todos los días, porque los talleres son todos los días, con las familias, de tú a tú, con los papás, con los chavos, con situaciones de riesgo y demás, híjole, para mí cuenta muchísimo, ¿no? Claro. Ya después trabajaremos más en las redes sociales si alguien me quiere ayudar. Ay, claro que sí. Vamos a poner tus redes sociales en nuestras redes, por supuesto. Búsquennos en Ser Consciente FM en todas las redes sociales. Por supuesto, también estamos subiendo todos los programas a Spotify. Estamos también en SICOM, en televisión. Muy bien. Entonces agradecemos a todo el equipo de producción de SICOM, al equipo de producción de Tribuna Comunicación, de los 98.7 FM. Y por supuesto, mis coconductoras Zulio Barranco y Karen Mendizábal, les mando un beso y nos vemos próximamente porque este tema está súper extenso y claro que vamos a volver a invitar a Dani. Estoy segura de que ya me van a poner en comentarios que te queremos volver a invitar. Gracias. Y van a poner muchas preguntas y vamos a estar contestando. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Ser Consciente. Yo soy Ana Montero. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. El AR, la Z, con los 40.